Segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará del mal. Primera de Juan 4:4, si es usted tan amable. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Vemos nosotros desde el versículo 1, si es tan amable. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. A ver, entonces, ¿hay ángeles buenos y malos? Sí, sí lo hay. Nuestra responsabilidad es probar si ese espíritu que está hablando a tu vida es bueno o es malo. Dice así: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si en lugar de concentrarse en Satanás los cristianos se someten a Dios, el diablo huirá de ellos. Vámonos a Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, y vamos a ver qué dice el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Perdón, 4:7 de Santiago. Yo leí primera de Pedro. ¿Y por qué no me corrigen? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué? Sí. No te andes preocupando si se te sube el muerto. No te andes preocupando si oyes ruidos. Preocúpate por agradar a Dios, y Dios se encarga. La sola presencia de Dios en tu vida hace que los demonios crean, porque la Biblia lo dice, y tiemblan. La Biblia nos enseña que hay dos clases de ángeles, buenos y malos. En realidad Satanás, cuyo nombre significa adversario, y que la Biblia lo presenta como el principal enemigo de Dios, es un ángel. Satanás es un ángel. Jesús habla de Satanás, el diablo, como de un ser real. Mateo 25, por favor. Dice así el versículo 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Lucas capítulo 9, versículo 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los santos ángeles. Hechos 10:22. Está muy callado. Hechos 10:22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Date cuenta cómo diferencian entre uno y otro. Los ángeles de Dios son descritos por el mismo Jesús y por el mismo Dios como santos. Apocalipsis capítulo 14. Dice así el versículo 10, 14:10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
El contexto nos habla acerca de los ángeles caídos. Los evangelios describen a los ángeles caídos tomando posesión de la gente o provocándoles enfermedades, y también numerosos pasajes que muestran a Jesús manifestando su autoridad sobre ellos, dándoles órdenes y echándolos fuera. Mateo 8, por favor. Dice así Mateo capítulo 8, versículo 28, 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. He aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar, en un despeñadero, y perecieron en las aguas. El Nuevo Testamento nos advierte de los ángeles caídos que luchan activamente contra los cristianos por medio de engaños y enseñanzas falsas. 1 Timoteo capítulo 4. Dice así el versículo 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gente que le da más autoridad a la santería, a la brujería, a la hechicería, a los horóscopos, más que a Dios. La Biblia enseña que en el juicio final, Satanás y los demonios serán arrojados al lago de fuego. Vámonos a Apocalipsis capítulo 20. Dice así el versículo 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la derecha, de los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. También su destino será el abismo o el pozo. Apocalipsis 9. Dice así el versículo 2: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Vámonos hasta el versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. En otras palabras, perdición. Eso es lo que significan estos nombres. Capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es,